Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de la distribución de la población en el Perú. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué es importante la distribución en el Perú? Porque tenemos que saber cuántos somos. Y para saber cuántos somos, necesitamos hacer un censo, ¿no? Entonces, eh, el censo se realiza cada 10 años, pero en sí, ¿qué es el censo, no? El censo es un conjunto, ¿no? De operaciones destinadas eh, a procesar datos estadísticos de las características demográficas, ¿no? Económicas y sociales de la población, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que con eso, qué logramos saber? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos hay desempleados, por ejemplo? ¿Cuánta gente adulta hay, por ejemplo, sin trabajo, ¿no? Que también es lo importante, ¿no? Muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente parte y vemos que es el INEI, que es el encargado, ¿no? Que es el encargado de llevar la estadística. O sea, ¿qué significa en sí el INEI? El INEI significa, por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata el INEI? Es el que va a ser el encargado de, por ejemplo, llevar, no, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar, ¿no? Y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país. En sí, el Censo de Población y Vivienda es la operación más amplia e importante, ¿no? Que se realiza en un país. A la vez, es el único instrumento, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el gobierno para obtener datos en áreas pequeñas, ¿no? Ahora, pero ¿qué es lo que se toma en cuenta en los censos? Por ejemplo, en el censo se toma temas de orden geográfico, por ejemplo, que se refiere al lugar de presencia y residencia habitual al momento censal, o sea, dónde se encuentra la persona en el momento del censo. También, ¿qué es lo que pueden determinar con el censo? Datos sobre el hogar o la familia, por ejemplo, relación de cada persona con el jefe de hogar o familia. Otros atributos personales, ¿no? De la persona, por ejemplo, sexo, edad, estado civil, lugar de nacionamiento y nacionalidad, ¿no? ¿Qué otro tipo de temas toma el censo? Características económicas, como por ejemplo el tipo de actividad, ocupación, rama de actividad económica, o sea, qué se dedica, si es empleado o trabaja por cuenta propia, ¿no? Otro tema de los que se habla en el censo, ¿no? Que propone el INEI es hablar de las propiedades culturales, o sea, de la etnia, de qué raza son, ¿no? Muy bien, otro de los temas también principales que se toman en el censo es los relativos a la educación, por ejemplo, el alfabetismo y el grado de instrucción, o sea, si estás en primaria, secundaria, o si no has terminado de estudiar, porque hay muchas personas adultas que hay veces en que no han terminado de estudiar. Y datos sobre fecundidad, por ejemplo, el número total de hijos nacidos, ¿no? El número total de hijos nacidos, ¿no? Que eso es importante también. Entonces, eso era lo que, otra de las características del censo es que es simultáneo, o sea, se realiza entre determinados plazos. Es universal. ¿Por qué? Porque todos son censados. Es obligatorio. Nadie puede negarse a ser censado, por eso es obligatorio. Es secreto, ¿por qué? Porque los datos que se obtienen no pueden ser divulgados de forma pública, ¿no? Y es público, ¿por qué? Porque se le censa a todo aquel que esté dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es una de las una de las ventajas del censo, ¿no? La ventaja es que la información que se puede obtener de ellas, ¿no? Eh, son estadísticas que se pueden realizar de manera continua. Muy bien, y es el único procedimiento para saber sobre fenómenos con poca frecuencia. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Porque hacer un censo
no es fácil también, por eso es que se realiza cada 10 años, ¿no? Es un alto costo humano y material, ¿no? Porque la persona que te va a censar no solo te censa a ti, sino censa a un montón de familias, ¿no? Y obviamente hay que pagarles a ellos, ¿no? Esa es una gran desventaja, ¿no? Que tienen los censos, pero muy necesarios a la vez.